1. El Gobierno Provisional y la Constitución de 1931. 1,1. La proclamación de la República y el Gobierno Provisional el 14 de abril de 1931, tras el triunfo republicano en las elecciones municipales. Niceto Alcalá Zamora proclamó la Segunda República en Madrid y asumió la presidencia de un gobierno provisional. Este gobierno estaba integrado por distintas fuerzas políticas que habían participado en el Pacto de San Sebastián, lo que reflejaba su carácter plural. Entre sus miembros se encontraban Derecha Liberal Republicana, Niceto Alcalá Zamora y Miguel Maura. Partido Radical, Centrista, Alejandro Lerroux y Diego Martínez Barrio. Republicanos de Izquierda, Manuel Azaña, Acción Republicana, y Marcelino Domingo, Partido Republicano Radical Socialista. Partido Socialista Obrero Español, PSOE, Indalecio Prieto. Fernando de los Ríos y Francisco Largo Caballero. Nacionalistas. Luis Nicolau d'Olwer, Republicanismo Catalán, y Santiago Casares Quiroga, gallego. Este gobierno debía encargarse de dirigir la transición hacia un nuevo sistema político y organizar elecciones para unas Cortes Constituyentes que redactaran una nueva Constitución. 1,2. Las primeras reformas y los primeros problemas. El gobierno provisional no solo organizó las elecciones, sino que inició una serie de reformas legislativas en ámbitos clave como la agricultura, el ejército y la educación. Sin embargo, estas medidas generaron conflictos con sectores conservadores y grupos descontentos. Conflicto con el nacionalismo catalán. Desde el mismo 14 de abril. Surgieron tensiones territoriales. En Cataluña, Francesc Macià, líder de Esquerra Republicana de Cataluña, proclamó la República Catalana como Estado integrante de la Federación Ibérica. Esto no era aceptado por el gobierno provisional, por lo que se llegó a un acuerdo que restablecía la Generalitat de Cataluña como gobierno autónomo bajo la presidencia de Macià. Se redactó un Estatuto de Autonomía, aprobado en referéndum en Cataluña el 2 de agosto de 1931, pero que debía ser ratificado por las Cortes. Reformas en el trabajo y el campo. Bajo la dirección de Francisco Largo Caballero, ministro de Trabajo, se promulgaron varias leyes para mejorar las condiciones de los jornaleros. Decreto de términos municipales. Obligatoriedad de contratar preferentemente a trabajadores del mismo municipio. Decreto de laboreo forzoso. Obligaba a los propietarios a cultivar sus tierras. Extensión de la jornada de 8 horas al campo. Estas medidas generaron conflictos con los grandes terratenientes, que se mostraban reacios a aplicar estas reformas. Reformas en el ejército. El ministro de la Guerra, Manuel Azaña, impulsó medidas para reducir la influencia del ejército en la política. Obligación de los militares de jurar fidelidad a la República. Posibilidad de pasar a la reserva con sueldo íntegro, lo que provocó numerosas bajas voluntarias. Reforma en la estructura de las Fuerzas Armadas, reduciendo divisiones y academias militares. Estas medidas generaron malestar en el ejército, que veía la República con recelo. Reformas en la educación. El ministro de Instrucción Pública, Marcelino Domingo, impulsó una ambiciosa reforma educativa. Creación de 6.570 nuevas escuelas y contratación de más maestros. Fundación del Patronato de Misiones Pedagógicas para fomentar la educación en zonas rurales. Supresión de la enseñanza religiosa obligatoria en las escuelas, lo que provocó la oposición de sectores católicos. Conflicto con la Iglesia Católica. Las relaciones con la Iglesia se deterioraron rápidamente.
El cardenal Pedro Segura publicó una pastoral en mayo de 1931 defendiendo la monarquía de Alfonso XIII, lo que llevó a su expulsión de España. Además, el anticlericalismo cobró fuerza con la quema de iglesias y conventos en Madrid el 11 de mayo, extendiéndose a otras ciudades como Málaga, Sevilla y Cádiz. Aunque el gobierno no fue responsable directo, estos sucesos dañaron la imagen de la República entre los sectores católicos. Conflictos sociales y obreros. El movimiento obrero, principalmente liderado por la CNT, sindicato anarcosindicalista, intensificó su actividad con huelgas y protestas. La represión de estas manifestaciones por la Guardia Civil y la recién creada Guardia de Asalto provocó enfrentamientos sangrientos. En el campo, la situación era igualmente tensa. Los campesinos, alentados por las promesas de reforma agraria, intentaron ocupar tierras, generando conflictos con los propietarios. El gobierno presentó un proyecto de reforma agraria, que fue trasladado a las Cortes para su debate.